Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Nuestra Cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a este capítulo especial 2020 de Nuestra Cultura TV, en el que estaremos conversando con Carlos Orlando Pardo, director de Nuestra Cultura, y de Pijao Editores, con el productor del programa Manuel Alberto Caicedo, sobre los retos que ha tenido este 2020, los cambios de formato, la reacción temprana que tuvimos para seguir llevando la vida de los artistas hasta sus casas, y lo que tenemos para el 2021, que seguramente serán más artistas, más historia y más cultura. Cuando finalmente se hace el balance de lo que ha ocurrido en el año, siempre se habla de las cifras, de los políticos, de los números, de la economía, de los gobiernos, de los discursos, pero nosotros hemos sido unos contadores de los sueños, de los protagonistas, de la historia del Tolima, dentro del Tolima, desde el Tolima para el país y desde el mundo, para mostrar toda la dinámica y la presencia de gente que nos enorgullece de forma continua. Si uno se pone a ver todas las personalidades que hemos seleccionado, nos encontramos la gran participación de las mujeres, el dinamismo alrededor de los sueños de la gente que no decae, que persiste a pesar del poco apoyo, a pesar de no contar sino con su propio entusiasmo. Por lo tanto, nos sentimos muy satisfechos durante estos 20 meses con el cambio de la época de la pandemia frente al desarrollo del programa. Pudiéramos mencionar no pocos nombres, pero se trata inicialmente de unas generalidades alrededor de un tema que nos sigue entusiasmando, nos sigue llevando al trabajo y al testimonio con mucho cariño, porque es la devoción de todos y cada uno de nosotros. La presencia de estos artistas en el desarrollo de la cultura nacional e internacional. Presentar los famosos, entre comillas, famosos porque los medios lo han hecho, porque se ha ganado un premio, porque ha logrado una escala, o simplemente tiene un nombre por haber estado en televisión, por haber estado en radio. Pero son muchas las personas que de todas maneras tienen que ver con esto, que necesariamente han formado parte de toda esa telaraña que hace que tengamos pintores, escultores, escritores, y que todos los días vayan saliendo más y más generaciones en ese sentido. Y ese fue el destino del programa desde un principio, y hasta ahora lo ha seguido haciendo, pese a la pandemia, pese a todos los cambios que hubo que hacerle, porque estuvimos contando la historia de la gente desde que nació, cómo se desarrolló, cómo llegó a donde llegó, y es ella misma, porque allí el protagonista es el entrevistado y no el entrevistador, y no las preguntas que se hacen, sino simplemente lo que él cuenta y lo que él sabe decir. Eso es lo que siempre ha interesado al programa, no hacer el protagonismo de lo inmediato, de lo que recién está sucediendo, sino dejar que todo se lleve hasta el momento en que se cierra, obviamente, la entrevista. Siempre, especialmente en provincia, hablamos de que solo los que están en Bogotá, en Cali y en Medellín son los importantes. Y los que se han ido de aquí también son importantes porque están allá. No, son importantes por lo que han logrado hacer y cómo lo han logrado hacer. Y hemos tenido desde un músico joven en París, hablando muy cortamente, pero de todas maneras con mucho orgullo sobre lo que ha hecho,
hasta personas sí que han cumplido con sus etapas de la vida, no solamente en lo artístico, sino también en lo humano. Entonces, eso es lo que deja una real satisfacción de haber podido cumplir con esto, pero siempre lo que dijimos, básicamente el programa hablará de los tolimenses hasta cuando algún día se nos acaben, y no creo que se nos acabe la cantidad de artistas que todavía tenemos por entrevista. Nuestra cultura. Ya de paso me declaro fan, me encanta y invito a la gente a que de verdad lo escuche y lo vea, porque para que descubra también gente de su entorno o gente que lo que están haciendo, para que se inspire también, porque justamente lo que yo te decía, que para mí era difícil no tener un referente o conocer a alguien que ha hecho X o esto. Entonces es bonito descubrir a personas que han hecho cosas. Nuestra cultura. Programas como este muestran esa parte linda de Colombia, esa parte importante de la cultura, y tenemos que decididamente, incondicionalmente apoyarlos, verlos, seguirlos. Nuestra cultura. Son muchas ya las historias que han pasado por Nuestra Cultura TV, entonces también hemos pensado para el 2021 empezar a sacar de esos capítulos iniciales que hicimos con 3 o con 5 invitados, sacar las notas individuales de cada artista para permitir que se destaquen también como los que hicieron parte de Nuestra Cultura en este 2020. Pero cuéntenos qué se viene para Nuestra Cultura TV, qué se viene para Pijado Editores en este año 2021. El libro de la cultura del siglo XXI, porque si sumamos y hacemos antología por géneros, de los pintores, de los escultores, de los teatreros, de los músicos, de los directores, de los compositores, de los escritores, tenemos el gran inventario del siglo XXI del aporte de los tolimenses al desarrollo de la cultura. Eso no es poca cosa, por cuanto de manera usual, insistimos, se margina al trabajador de la cultura de las actividades públicas, de la aparición en los grandes medios, y nosotros nos estamos convirtiendo como en el gran ejemplo, como en el gran medio para lograr difundir esta tarea que ha sido vista con simpatía por no pocas personas e instituciones. El complemento de todas maneras lo tenemos ahí en archivo. ¿Quién va a quedar con esos archivos? Seguramente será Juan Pablo el que determine eso cuando Carlos Orlando y yo de alguna manera ya no lo podamos hacer, pero la idea es que quede un archivo real en el departamento, que algún ente mañana lo pueda tener, y de esta manera los pequeños, los jóvenes, quienes piensan seguir sus carreras artísticas, pues tengan allí un ejemplo de cómo cada uno de los entrevistados ha logrado salir adelante y ha logrado llegar al punto donde en este momento se encuentra. Todas las dificultades que tuvo, porque por supuesto en ninguna entrevista hemos visto que de la noche a la mañana salió el premio Nobel y de la noche a la mañana salió el gran premio que le permitiera a la persona ser famosa. Muchos de ellos en sus pueblos no alcanzaron a ser reconocidos, ni siquiera en el país, y tuvieron que salir del país para que de alguna manera lo llamaran y le dijeran, venga para acá porque usted es un artista que vale la pena. Muy metido en diferentes países, como lo dijo Juan Pablo, tanto en Europa como en América, que también hemos tenido la posibilidad de ver cómo a través del Cono Sur hay muchos tolimenses que también se encuentran allí. Es un indicativo del espíritu que tiene el tolimense, que lógicamente hay zonas también del departamento del Tolima que son las que más se pueden destacar, pero de todas maneras, cómo hay esa cantidad de personas que se han dedicado algún día a insistir y a persistir en que eso era lo que querían hacer. Nuestra cultura. El programa, que me parece una excelente iniciativa, ahorita pues con la posibilidad que tenemos de poder mostrar historias de una manera tan libre como ahorita, pues gracias a todo este auge y boom de las redes sociales,
¿no? Pues que sigamos aprovechando muchísimo eso, que pasen siempre a visitarlos. Nuestra cultura. Y a todos los televidentes quiero invitarlos a que sigan viendo Nuestra Cultura TV. Nuestra cultura. Uno se ponía a pensar, por ejemplo, en algo insólito como el de Patricia organizando un festival de música popular en Barcelona hace varios años, siendo ella una cantante lírica. El caso de Viles Ramírez, un pintor ibaguereño que lleva más de 40 años destacándose en Berna, Suiza. Los ejemplos que vendrán luego de grandes pintores como Margós, que han hecho, han obtenido premios nacionales en México, los sueños compartidos con Darío Ortiz, el trabajo con Molina, en fin, con tantos, lo que genera un diálogo multidisciplinario entre quienes trabajamos el humanismo y la cultura. Todo esto nos ha permitido mantener un contacto permanente con todos, y vendrán no solo las grandes figuras como Jorge Alí Triana en el campo del teatro, sino también otros autores en este momento perdidos en el anonimato, como Magil en Barcelona, que ganó el Premio Nacional de Novela Plaza y Janés, o los casos de Alexander Pineda en Madrid, que ganara el concurso internacional de cuento en París, Juan Rulfo en París, fuera de producir libros de periodismo. Porque nosotros lo único que estamos haciendo es facilitar el que se cuenten ese tipo de historias, que la gente pueda entrar un poquito más allá, y por qué no terminar investigando todavía más sobre qué ha pasado con esos artistas y continúe precisamente con la recolección de ese material. En el caso de lo de Carlos Orlando y Pijao Editores, lógicamente, que es ese sello, facilitan es que la gente abra mucho su corazón y nos cuente cosas que a veces ni les gusta. La mayoría terminan diciendo, yo no pensaba contar tantas cosas como he contado hasta ahora, pero la verdad es que sí quería destacar esto y esto de mi niñez, de mi juventud. A la mayoría le gusta hablar de a lo que se dedican, si es un pintor, a su pintura, ¿sí? Y hablar de qué escuela tiene y cómo logró llegar allí, cuáles han sido los mejores cuadros, dónde ha expuesto, todo eso que indudablemente es noticia, nadie dice que no, pero es que todo tiene una secuencia, y esa secuencia comienza desde el crecimiento, de cómo tuvo en la casa alguna fórmula para comenzar a llegar a donde llegó, o al contrario, muchos hemos visto que sus historias hablan que en la casa les decían, no, de todo menos eso. Es satisfactorio ver cómo hay un grupo numeroso de profesores de literatura y de ciencias sociales que han establecido el programa Nuestra Cultura como motivo de sus clases, y los muchachos se han acostumbrado a ver este programa, a comentarlo en clase, a decir que están sorprendidos de no conocer, por ejemplo, el Museo de Arte del Tolima en Ibagué, siendo que son muchachos que han estado aquí toda la vida, el sorprenderse también con los sueños de esos artistas llenos de dificultades, y finalmente esto va a terminar siendo un material indispensable en la difusión de la cultura y en el testimonio de quienes están soñando todos los días ese proceso. Es muy bonito ver a los pintores, a los teatreros, a la gente que se reinventa en el teatro, como Tomás Latino, por ejemplo, que lleva 40 años luchando y que está haciéndolo ahora por internet, los domingos de Pipiripao. Y todo esto es emocionante porque la gente no se ha detenido a pesar de
de momentos tan críticos como este de la pandemia, en donde todo el mundo ha tenido que aislarse. Nuestra cultura. Es tan importante ver la Cultura TV, que es donde se da uno cuenta de lo grande que es el Tolima y de la gente tan interesante que hay. He visto muchísimas entrevistas de ustedes. En primer lugar, muy bien logradas. En segundo lugar, unos personajes magníficos. Nuestra cultura. Hay muchas cosas que se van a olvidar con el paso del tiempo, pero la cultura y el arte siempre van a estar escribiendo historia. Entonces los invito a que vean este programa, a que lo sigan, a que vean los programas anteriores y eso, muchas gracias a los realizadores también. Nuestra cultura. Manuel, evidentemente ha sido un reto, ha habido cambios, pero cuéntenos usted como productor, ¿qué ha significado eso de hacer el programa desde la casa? Es decir, recibir las entrevistas, prácticamente no moverse del estudio, hacer la edición, la programación, enviar esto a los diferentes canales de distribución. Es decir, hablemos con la gente, ¿qué significa trabajar en un programa de televisión totalmente desde la casa? Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, en el sentido de que logra uno personas que están a distancia, que no sería fácil hacerlo, viajar, ir a entrevistarlos personalmente, que sería lo ideal para mirar su entorno, para mirar su medio. Eso sería lo ideal desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista imagen. Te vuelvo y yo digo, la mayoría se preocupa porque es que el programa no tiene dónde vive, cómo vive la persona. No, la idea no es la actualidad. Yo reitero que es toda la historia de la persona hasta el momento en que se la ha entrevistado. Entonces hay muchas cosas que no son fáciles de conseguir, como por ejemplo la fotografía, que es otro de los campos en que las personas son muy recelosas. En muchas oportunidades yo no quiero mostrar eso, depende de quién esté en la foto, quién no esté en la foto. Hay fotos que hemos conseguido en redes sociales, hay fotos que nos han enviado las personas y eso ha colaborado mucho. Pero este reto de lograr que lleguen desde fuera, primero es una muy buena satisfacción, cosa que no habían hecho. Ningún programa aquí en la historia de la televisión había hecho eso. Y si miramos muy detalladamente los programas que se han hecho a nivel de los regionales, de los canales regionales, volvemos a lo mismo, es la entrevista simpática de antes de que se muera, lo vamos a entrevistar antes de que se vaya. No, nosotros lo hacemos indiscriminadamente con cualquier persona de cualquier edad y en cualquier circunstancia. Entre más tiempo lleve, lógico, pues vamos a quererlo tener más porque va a tener más cosas para contarnos. Eso ha resultado lo bueno de que venga el material de fuera. Muchos no los conocen, muchos se fueron desde muy pequeños de Ibagué y ha sido para ellos muy bueno el que podamos entrevistarlos porque es volverse a hacer reconocer en su tierra, en su mundo. Y el internet ha hecho que lo vean en el municipio donde ellos nacieron, en los municipios de los que habla, o sea que ya es más difícil uno o decir cosas que no son o tratar de exagerar en algunas oportunidades. Pero ha sido un cambio bueno desde ese punto de vista, que es muy satisfactorio poder traer a esa gente que está lejos de nosotros. Todo lo que tenga que ver con nuestra región es lo que nos importa por encima de todo y seguramente habrá un instante en que haremos la gran antología de los pintores, de los poetas, de los narradores, de los premios, de los teatreros, de la gente de cine que ha venido destacándose últimamente en forma grande y como nunca en el departamento del Tolima. Y todo eso nos lleva a pensar de cómo hay una nueva dinámica, de cómo existe una tarea permanente de parte de los artistas y hay como buena voluntad en el caso de algunos organismos del gobierno encargados del tema de la cultura en el municipio o en el departamento y esto genera con los estímulos que se ofrecen de ir estimulando a quienes están en este proceso. Nuestra cultura. Invitarlos de manera muy especial y muy comedida a Nuestra Cultura TV.
Yo creo que vale la pena que a través de este programa cultural que está desarrollando un trabajo extraordinario por rescatar muchos valores artísticos, muchos artistas, muchas personas desconocidas en el ámbito de las artes, y mostrarlas a la gente, a los espectadores, a la gente que entra en Internet, que entra en YouTube, y que incluso ven personas que jamás creyeron haber visto desarrollando un trabajo. Nuestra cultura. La invitación a todos los amigos a que estén conectadísimos con la Cultura TV. Todos somos cultura y bueno, y si está en tu TV, ahora en tu internet, pues mejor todavía. Están todos cordialmente invitados a este maravilloso programa Cultura TV. Aquí nos vemos. Nuestra cultura. En el 2020 llevamos 44 programas y 78 en el 2019. Hemos tenido más de 127 invitados. Hay algo que en esto no es fácil de manejar y es que hay gustos por las temáticas. No es fácil, hay personas que no les interesa mucho qué puede estar pasando en la pintura, hay otros que les gusta más qué puede estar pasando en el canto, en la música, en tantas cosas que hay en este campo de la cultura. Sí hemos visto que el interés de conocer ese tipo de historias se va aumentando cada día más por ese tipo de visiones que se tienen. Muchas de ellas es simpático, la primera semana no hay mucho y de pronto se dispara sin que uno lo quiera. Otras continúan en el tiempo y el espacio continúan siendo parte de esa cantidad de personas que llegan allí. Lo de los suscriptores es algo muy relativo, porque en las páginas, por lo general, mucha gente se suscribe y nunca más vuelve a verlas. Aquí lo interesante es ver que esa cantidad de personas que nos ven cada vez que sacamos un nuevo invitado, pero hay muchas personas que nunca habían oído hablar y lo detallan en los comentarios que hacen vía YouTube, diciendo yo no conocía de ese artista, no sabía de esas circunstancias. Esa unión de las páginas entre lo que hace YouTube, lo que hace la página de Nuestra Cultura y lo que hace la página de Pijao Editores también ha sido muy buena, porque por muchos factores, cada una tiene sus propios suscriptores o tiene sus propios televidentes, y eso ha hecho que sea mucho mejor. Pero hay una cosa que no hemos podido medir mucho porque esas mediciones no existen a nivel de la televisión. Entre otras cosas, hoy debemos destacar que desde hace 2 meses en televisión volvió a pasarse por el canal de Oscar Villanueva, que estaba a propósito de cumpleaños hace pocos días. O sea que se está pasando por los 2 sistemas más grandes que hay de televisión local. Hay que destacar que ese número no es fácil de poder uno medirlo. No hay mediciones de eso. En Ibagué no se mide la televisión local. Allí es donde realmente tenemos un número que todavía no hemos podido determinar. Pero lo hay porque en múltiples oportunidades se encuentra uno con las personas y dice, bueno, el programa, no me gustó ese invitado, comencé a verlo y no me interesó. ¿Y dónde lo vio? Ah, lo vi en televisión. Ah, bueno, tiene que ser en los canales locales. Sí hay gente que se ha ido interesando mucho más por ver quién es el invitado de este fin de semana, quién es la persona que va a llegar, cuál es el mensaje que les trae. Nuestra cultura. A toda la gente del Líbano, del Tolima y a toda la gente de Colombia, que si quieren estar un poquito empapaditos de lo que pasa en nuestro país y un poquito menos de lo que pasa afuera, pues que hay que ver este programa, Nuestra Cultura. Nuestra cultura. Y creo que esos son esfuerzos, son los que valen la pena. Esos son los esfuerzos que se hacen y que nadie ve. Y lo peor, que a veces a nadie le importa. Pero hay un poco de gente que espera cada vez más el capítulo nuevo de Nuestra Cultura, cada vez más personas pendientes del capítulo, cada vez más inscritos en el canal, cada vez más likes. Hombre, hay que seguir trabajando. Nuestra cultura. Una mención y especialmente a cada uno de ustedes, los televidentes que nos acompañan cada semana a través de las diferentes plataformas, los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube
a quienes nos dejan esos mensajes, esas recomendaciones. Les pedimos que sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales de Pijao Editores y Nuestra Cultura TV. Aquí termina Nuestra Cultura. Nuestra Cultura.